Buenas, joven. ¿A dónde? Buenas, a tomar gin, vieja. ¿No tenés un cebo? ¿Un cebo? Sí, un cebo. ¿Pokémon Go? No, la verdad no juego eso. Perdone. Bueno, ¿tienes cargador de carro? Charger. Tengo de Samsung, no sé si hay un inconveniente con eso. Ay, qué asco me da la gente prole que nomás tiene de Samsung. Perdone, señor, no tengo cargador para iPhone. Pues es ganando una estrellita menos, ¿eh? No sé cuál es su afán con los productos Apple, señor. Si son un pedazo de estiércol comparado con el resto de los celulares. Ay, ya me voy, estás igual que mi profe de sistemas. No, espere. Ya sé que hubo un malentendido, pero la verdad no deberíamos pelear por las marcas de celulares. Es algo tonto pelear por eso. ¿Acaso no has escuchado las noticias recientemente? ¿Cuáles noticias? Las noticias que tienen estas compañías entre sí, o sea, tienen pleitos legales. Tienen un chorro de problemas, la verdad. ¿Y dónde sacaste toda esa información? Pues mi profe de sistemas nos compartió mucho sobre esto. Y pues también he estado actualizando. Pues si quieres, háblame eso mientras vamos por tus gyms. Ok. Apple Inc. contra Samsung Electronics fue el primero de una serie de litigios entre Apple y Samsung. En la primavera de 2011, mientras Apple y Motorola estaban en medio de una guerra de patentes en diferentes frentes, Apple comenzó a litigar al mismo tiempo contra otra importante empresa tecnológica, la surcoreana Samsung, por infracción de patentes. La litigación multinacional de Apple sobre patentes de tecnología se hizo conocida como parte de las guerras de patentes de dispositivos móviles, una amplia litigación en una feroz competitividad en el mercado global por el consumo de comunicaciones móviles. Para agosto de 2011, Apple y Samsung estaban llevando su batalla legal en 19 juicios en 12 cortes de 9 países en 4 continentes, y ya para octubre, esta se había extendido a 10 países. En abril de 2012, una corte estadounidense ordenó que los directores ejecutivos de Apple y Samsung realizaran audiencias de conciliación para sellar sus disputas legales o al menos reducir el número de disputas. Sin embargo, para julio de 2012, ambas compañías estaban envueltas en más de 50 juicios en todo el mundo en los que se demandaban daños por miles de millones de dólares. En el anterior conflicto legal, el jurado falló a favor de Apple, empresa que, mediante sus representaciones legales, lograron convencer a los miembros del jurado de que Samsung no solo copió su tecnología, sino que también se agenció miles de millones de dólares por ello. Órale, no sabía que había tantos pleitos entre dichas compañías y que significara tantos millones. Sí, hay mucho dinero en juego, ahí en sus pleitos legales, pero pues la neta, ¿de qué se quejan? O sea, entre las dos compañías venden más de la mitad de los smartphones vendidos anualmente y pues la neta, algo así había escuchado hace como una semana en mi clase de sistemas. No le pongo mucha atención a esa clase, la verdad, pero pues ahí la llevo. Pues, sabes muchas cosas, hijo, pero la verdad nomás me estás aburriendo. Te estás ganando que te baje 2 estrellas, por andar gastando. Perdone, patrón, prosiga. No, pues no tengo nada que decir, la verdad. Apple ha ganado casi todos los juicios. Ni al caso. Pues por lo menos Samsung se gana su clientela a base de tecnología e innovación y no a base de diseños bonitos. Oye, estás más perdido que el vuelo 370 de Malaysia Airlines. ¿Cómo explicártelo? Mira, las últimas 5 patentes asegura Apple que son suyas y son las más básicas que están en los smartphones. Pero si la competencia es algo fundamental entre estas compañías, si las patentes se respetaran, los productos no podrían mejorar como mejoran día con día. Mira, carnal, solo sé que mi teléfono no explota, la neta. Pues el mío no se dobla. Buena suerte desenredando tus audífonos. Buena suerte encontrando los tuyos. Oye, calmado. No puedo decirte nada porque ya quieres bajarme una estrella. No, calmado, tengo que dar la pokeparada, no manches. Ok. Here's a story for the kids. There's so many coming lights in your hair, and I don't care. I'm not alright. It's in your hair. No, I wanna wait for someone like you. This old girl, she plays tricks. It takes my sex to get her fix. She's not alright. She's not all mine. No.
Pick. ¿Qué? Pick. Órale. No sabía que entre ambas compañías hubo tantos pleitos y que significara tanto dinero. Sí, en los pleitos que tienen, se juega mucho dinero en juego. Se juega mucho dinero en juego. Exactamente. Pero si la competencia es fundamental para las compañías, si las patentes se respetaran... Es que me trae, ¿verdad? Sí. No, pues no tengo nada que decir, la verdad. Apple ha ganado casi todos los juicios. Ni al caso. Pues por lo menos Samsung se gana su clientela a base de tecnología e innovación y no a base de diseños bonitos. Oye, estás más perdido que el vuelo 370 de Malasia Airlines. ¿Cómo explicártelo? Mira, las últimas 5 patentes asegura Apple que son suyas y son las más básicas que están en los smartphones. No sé qué sigue. Ay, está bueno. Cuando iba así, sí, bajé la cámara. Entonces, ¿Sabes por qué no trae nuestro camarógrafo, bro? Ni los perros te quieren.